desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Saludos, amigas y amigos a nivel nacional. Maya Televisión, sus estudios de prensa en la ciudad de San Pedro Sula, para toda la teleaudiencia en Honduras, los 18 departamentos. Siempre tenemos el detalle de saludar departamento por departamento, municipio por municipio, los 298 municipios, y creo que se van a fundar 2 municipios más, a manera que dentro de poco vamos a tener 300 municipios. Uno de ellos es en la costa norte. Pretenden desprender a la vía de cofradía. Esa jurisdicción en la parte occidental de la ciudad de San Pedro Sula, o digamos en el municipio de San Pedro Sula, se llama la vía de cofradía. Incluye una faja que colinda con Chamelecón. La parte de Chamelecón es una faja y es la colonia Lempira. Allí comienza la sede de las compañías constructoras, las extractoras de arena, las trituradoras de piedra, de gravín, fabricantes de bloques y los grandes consorcios de la construcción, como el Grupo Eterna, cuyo presidente del Consejo de Administración es el ingeniero Alberto Díaz Lobo. Fue designado presidencial en el gobierno del señor Ricardo Maduro Yáez, cuestionado por ser panameño. Así, de esa manera, derrotó al profesor Rafael Pineda Ponce. Prácticamente Pineda Ponce labró la estaca y se sentó en ella. Al haberle dado por única vez, eso fue suficiente, porque allí también estaba el poder de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Ellos fueron los que le dijeron que tenía que darle apertura mediante una componenda de la ley del Congreso Nacional para que Ricardo Maduro, un empresario panameño, es panameño, y por supuesto del Partido Nacional, participara como candidato presidencial. Bueno, pues todos los empresarios que ya estaban aburridos del Partido Liberal y los mismos sectores de la iglesia, los periodistas y los medios de comunicación, pues van a donde les conviene. Ahí donde hay ruido, ahí van a bailar la danza. Pues también apoyaron a Ricardo Maduro, y el Partido Nacional, que no había visto el poder desde la llegada, con un voto abundante del expresidente Rafael Leonardo Callejas, preso en los Estados Unidos. Hombre, sinceramente, todos los expresidentes de Honduras de la era constitucional o el retorno al sistema democrático de 1982 están en 3 grupos, fíjese. El primer grupo están entre los muertos, que comienza con los militares, porque Policarpo Paz García hizo una etapa de por lo menos un año en una línea constitucional, por mientras entraba en vigencia la Constitución de la República, que dio paso a la convocatoria de elecciones para que llegara al poder mediante el voto el Partido Liberal con el doctor Roberto Suazo Córdoba. Y luego pues continuó la dicha institucionalidad con la constitucionalidad y el hilo democrático, así le llamamos aquí a esas contiendas con grandes fraudes, con grandes peleas y con unas dudas, pero sobre todo con un programa de gobierno solamente imaginario,
como el meridiano de Greenwich, que separa a la Tierra en una línea imaginaria. Es pura imaginación porque no existe. La parte oriental y la parte occidental para los estudiantes y para la gente que le gusta acumular datos mediante los dos puntos, uno que está cercano al Sol y el otro que está distante. Pues allí también hay que ubicar la política, pura imaginación, porque lo que han prometido estas campañas políticas, partamos desde la de Suazo Córdoba hasta este momento. Yo todavía pude escuchar y conocer muy bien la campaña del doctor Roberto Suazo Córdoba, se denominaba el gobierno del trabajo, del trabajo y la honestidad, la revolución y el trabajo, hasta la canción, todo eso desapareció. Pues Suazo Córdoba ya murió sufriendo en silla de ruedas, muy mal de salud y prácticamente sin dinero. Oiga bien, el otrora todopoderoso del Departamento de La Paz terminó muy mal. Sí, tenían ahí para pasarlo, pero hubo momentos en que se miraba que el doctor Suazo Córdoba estaba prácticamente en lipidia económica. Fue diputado al Congreso Nacional. Nunca olvido una historia del doctor Roberto Suazo Córdoba, que siempre andaba a su pistola. No recuerdo yo qué calibre era el que tenía Suazo Córdoba, así 38 o 9 milímetros o 45, pero total es que siempre andaba él una pistola. Se fue al sanitario del Congreso Nacional siendo diputado y olvidó la pistola. Al rato entró un diputado y encontró la pistola, y Suazo Córdoba, que iba corriendo para los sanitarios del hemiciclo a buscar su pistola, y se encuentra el diputado que la había encontrado a preguntar que de quién era la pistola. Era el expresidente Roberto Suazo Córdoba. Estas historias son reales porque yo las pude escuchar, yo las pude presenciar, nadie las puede negar. La situación es que apareció un diputado del departamento de Cortés, exactamente el del Partido Liberal, el abogado Bernardo Rivera, y le dijo al diputado que le encontró: no, hombre, le dice, te hubieras quedado con ella, te hubieras guardado ese cohete, le dice, y no es por el valor económico ni por ser pistola, sino porque la hubieras tenido como una reliquia que le perteneció al expresidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba. Este hombre fue militarista. Este hombre sí que se conectaba perfectamente con las armas. Y es que él entendió que si estaba en comunidad, en comunión, y estaba en paz con los militares, él podía terminar su mandato de 4 años. Pero es más, Suazo Córdoba intentó la reelección. Oiga bien, todos los presidentes de Honduras que han llegado al poder han intentado la reelección. No me consta de José Ascona del Hoyo, parece que solamente quiso hacer sus 4 años. El final de el que siguió después de Suazo Córdoba fue el que fue ministro de SECOP, ¿se recuerda usted? La Secretaría de Obras Públicas y Transportes. Fue un buen ministro para Suazo Córdoba, José Ascona del Hoyo. También cuestionado porque se dijo que él no era hondureño puro, sino que era español. Bueno, pues ahí tenemos. El cuestionamiento para Suazo Córdoba es que el que iba a ser el candidato del Partido Liberal era Modesto Rodas Alvarado, el león del liberalismo, otros le decían Modestón, el papá de Patti Rodas, una eminente política doctrinaria. El mensaje, la mensajería, el discurso de Patti Rodas, con todo y que alguien le puede adversar, pero es una de las mujeres más inteligentes, más avanzadas que tiene el Partido Liberal de Honduras, lo que resta de su vivencia
y por supuesto que ella salió del partido, pero en el anal histórico su padre tuvo un gran trabajo, una gran proyección. Los discursos de Suazo Córdoba se quedaron completamente pequeños comparados a los de Modesto Rodas Alvarado, que llenaban de una gran emoción, henchían de una gran participación a las masas del partido de la bandera rojo y blanco, que solamente se podían disfrutar si los hubiera pronunciado o cuando se escuchan pronunciar ahí en las grabaciones de memoria al doctor Ramón Villeda Morales, el popular pajarito de Ocotepeque. Pues ahí tenemos a estos tres personajes. Ramón Villeda Morales, que sufrió golpe de estado de parte del general Osvaldo López Arellano. Ese hombre López Arellano, que se convirtió en un millonario, oiga bien, en el máximo accionista de las líneas aéreas TANSASA, y luego fue uno de los mayores accionistas de uno de los bancos de aquí de Honduras y otras empresas más, de cómo salen bien fortalecidos, bien apertrechados de puro billete y prácticamente ricos, todopoderosos, y pueden dejar muy bien a la familia, pueden dejar muy bien a los hijos, aunque algunos de ellos son muy malos administradores. Pero en el caso de el doctor Ramón Villeda Morales, los hijos han tratado de comportarse de la mejor manera, no han sido ostentosos, han sido accesibles. Tuve la oportunidad de ser amigo del doctor Raviver, Ramón Villeda Bermúdez, un gran caricaturista, un gran periodista, y él estuvo muy accesible al diario La Prensa en la ciudad de San Pedro Sula. Fue candidato aspirante a la presidencia de la República. En San Pedro Sula le fue muy bien a Raviver, incluso ganó la candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula, y bueno, el departamento de Cortés se quedó, como quien dice, pendiente de que él llegara a ser el candidato, pero no lo logró. Enseguida pues apareció su hermano Mauricio Villeda, el abogado, que fue presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. También es un hombre bastante accesible, muy culto, muy respetuoso. Lo único que un poco incauto en la política. Creo que le pasó cuenta los mandatos del mismo Suazo Córdoba, la historia de su padre, el doctor Ramón Villeda Morales, a pesar que el doctor Villeda tuvo un gran cariño, un gran aprecio, un gran respeto, hizo mucho trabajo social, hizo una gran proyección en materia de salud, de educación, los sistemas de agua de un montón de pueblos, escuelas, centros de salud, hospitales, fortaleció bastante la vivienda, la cuestión del arte, de la cultura. Esto fue pajarito, muy querido, muy respetado, no solamente por la gente del Partido Liberal, sino por la gente del Partido Nacional. Eso a mí me consta. En política parece que había una rivalidad con aquellos personajes como Ricardo Zúñiga Agustino, pero en el fondo ellos podían platicar y se podían entender. ¿Cuál fue el cuestionamiento a Ramón Villeda Morales, hablando aquí en política, y que queremos entrar a este tema de los cuestionamientos a los gobiernos, todos los gobiernos, partiendo de 1982 para acá? Fue el golpe de Estado que al final ha sido descubierto y ha sido señalado como un autogolpe de Estado. Lo sabía el barbero, lo sabía el cocinero, lo sabía toda casa presidencial, incluso dicen que ordenó, eso a mí no me consta, solamente es que hay escritos, solamente es que hay documentos allí que hablan que él ordenó desarmar lo que era la Guardia de Honor Presidencial. Allí estaba este señor que fue presidente de Honduras por 6 meses, después del golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, Roberto Micheletti Baín. Allí se conocieron con otros cadetes, contaba muchísimo de ello el locutor y profesor Félix Amílcar Matute Solís. También nos contaba esta misma historia don Armando Sánchez Amaya, el compadre más regalón de la televisión, que tuvo conocimiento y tenía por qué saberlo, de estar muy cerca a lo que era la respetable Guardia Presidencial, los cadetes de la Casa Presidencial allá en Tegucigalpa,
porque antes estos eran muy respetados. Pertenecer a la Guardia Presidencial era, como quien dice, un gran honor, un gran privilegio. Hoy no, porque estos le disparan bala viva a las manifestaciones, a la población, le disparan bombas lacrimógenas. Y están señalados de haberle lanzado bombas últimamente a un grupo de misquitos que estaban protestando allí en una huelga de hambre frente a la Casa Presidencial en finales de junio y principios de julio del corriente allá en Tegucigalpa. Pues lo que les queremos plantear es esto, para salir de la temática de Villeda Morales. Algún día vamos a traer a un invitado solo a hablar del doctor Ramón Villeda Morales, que tuvo cosas buenísimas. Lo único es que entró en un choque, en una enemistad prácticamente con Modesto Rodas Alvarado. Y entonces, como Modesto Rodas Alvarado había hecho amenazas contra los militares, había hecho advertencias a los mismos del Partido Nacional, y dicen que las Fuerzas Armadas, los militares, siempre han tenido identidad con el Partido Nacional. Y vean qué magnífico se llevan con estos gobiernos, especialmente el de Juan Orlando Hernández, que a puros militares, a puros fusiles, se mantiene allá en el poder 4 años, y luego que una reelección completamente cuestionada, en un fraude, en algo que no lo aprueba nadie a nivel nacional y mucho menos a internacional. Estados Unidos lo hace por conveniencia, la comunidad europea en iguales condiciones. Pero usted y yo, que estamos en este momento, en esta transmisión, sabemos que esa cuestión siempre será irregular, por hoy, por mañana, por los siglos de los siglos, hasta que recordemos esta historia, como recordar a Tiburcio Carías Andino, el doctor y general, de haber ordenado la matanza, la carnicería más terrible, más abominable, el 6 de julio de 1944, a través de su ministro de guerra, Juan Manuel Gálvez, y los comandantes de armas en la tercera avenida de la ciudad de San Pedro Sula. Pues se pusieron de acuerdo, y que Modesto Rodas Alvarado, que iba a pasar a ser el presidente de Honduras, primero en ese momento, cuando se dio el golpe de Estado, siguió Ramón Ernesto Cruz, Monchito Cruz, ganó con suma facilidad al hoy banquero. Va a cumplir 100 años el banquero Jorge Hueso Arias. Él fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Algunos dicen que hubiera sido un buen presidente de Honduras, pero hoy, sinceramente, con lo que hemos visto y lo que hemos conocido, don Jorge Hueso Arias, con todo el cariño y con todo el respeto que le tenemos, pero no ha sido tan acertado, doctor. Al menos permítame decirle que yo no estoy de acuerdo con algunos planteamientos que usted ha hecho luego del golpe de Estado. Se ha notado completamente desubicado, desacertado, y posiblemente es el paso del tiempo, el paso de los años, o será que usted está conectado con un mundo al que yo desconozco. Pues Modesto Rodas Alvarado fue prácticamente desconectado, pero su liderazgo jamás. Entonces, cuando se fueron a elecciones, el doctor Roberto Suazo Córdoba y este señor Ricardo Zúñiga Agustino, el candidato tenía que haber sido el señor Rodas Alvarado, el león del liberalismo. Pero así, de la noche a la mañana, de repente dieron la información en las emisoras de Tegucigalpa, HRN y Radio América, que han captado la atención y que han tenido un liderazgo innegable, bien sólido, bien fomentado, estas dos cadenas de radio a nivel nacional. La estación fundada por don Rafael Ferrari García y doña Chayo Sagastume, y la estación que fundó don Silvio Peña y que después la tomó el doctor Miguel Andóñez Fernández, y el equipo de trabajo que tienen allí en Radio América es de saludarlo, es de felicitarlo, al igual al de HRN. Pues ellos dieron a conocer que había muerto Modesto Rodas Alvarado. Y vea usted, ahí pues empezaron a decir que había sido un gran líder, que iba a ser el próximo presidente de Honduras, pero no, eso también quedó en sospecha de cómo es que Rodas Alvarado, que estaba bien de salud, de repente muere de un paro cardíaco. Y esto de los paros cardíacos vamos a tomar también una temática especial. Los paros cardíacos,
los asesinatos, los magnicidios que se han dado aquí en Honduras, el caso de Santos Guardiola allá en Islas de la Bahía, y sobre todo esos accidentes aéreos donde han muerto personajes como el que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Óscar Armando Ávila, que murió César Castellanos, el doctor Castellanos, el gordito Castellanos, que también iba a ser el candidato presidencial y sí que iba a ser el presidente de Honduras. Jamás hubiera llegado Ricardo Maduro López. Vean ustedes cómo se van dando las cosas. Allí en otro accidente aéreo está la muerte de Israel Salinas, el líder de la CUT, que también era un prospecto para ser un candidato a alcalde de San Pedro Sula, un candidato a diputado. Y vea usted que yo miraba a Israel Salinas Elvir como un candidato presidencial desde el movimiento popular, o por lo menos llegar a ocupar un alto cargo desde la costa norte de la ciudad de San Pedro Sula, pero nos perdimos a Israel Salinas. Al igual ahí estaba este empresario Carlos Chaín, que había tenido dificultades, enredos y cosas así por el estilo, y a veces se habla pues que para borrar evidencia, para borrar testigos o para terminar con liderazgos, se dan este tipo de cosas. Entonces, Suazo Córdoba, que había estado casi toda su vida en Guatemala, que de repente apareció de médico, lo pusieron allí del Partido Liberal. Fue una cuestión inédita, completamente de antología y desconocida. Se fueron a elecciones y con suma facilidad Suazo Córdoba ganó. Suazo Córdoba fue un show nacional e internacional. ¿Lo recuerdan ustedes? Que no tenía primera dama porque se le acusaba de ser un poco truán y de ser un poco aventurero y mujerero. A doña Aida Zacapa la tenía así relegada y por pura obligación tuvo que sacarla, como quien dice, y ponerla ahí de la primera dama. Pues lo habían acusado que le habían dado una golpiza, que le habían dado unas cuchilladas en el estómago, y ante la televisión internacional una vez se quitó la camisa y prácticamente, como dicen, se peló la panza. Un hombre característico por lo típico, por lo folclórico, y así se fue aquel paso. Suazo Córdoba firmó unos documentos para crear lo que se llama el almacén de armas, que salieron de Honduras a unos 27, 30 países, y que ese escándalo fue conocido unos 20 años después como las armas de Naco, porque en los batallones de Honduras, pero finalmente la mayor cantidad y el desplome de ese negocio de un cubano norteamericano, Mario del Amico, apareció involucrada a las Fuerzas Armadas como almacén, y el gobierno, el Estado de Honduras, apareció prácticamente como firmante, y eso comenzó en la era de Suazo Córdoba. En el gobierno de Ascona todo este tipo de cosas pasó. Entonces el cuestionamiento para Suazo Córdoba es ese. El segundo, el de Ascona del Hoyo, se da porque él, junto al general Humberto Regalado Hernández, jefe de la Fuerza Armada, este hombre ya murió, su hijo está preso porque fue secretario de la SAC, la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Este hombre es del Partido Nacional, del Partido Liberal, hombre, del Partido Liberal. El Partido Nacional lo utilizó porque agarraron pisto, como que se llama, el dinero sacado para las campañas políticas, le dieron a los liberales, le dieron a los nacionalistas y le dieron a empresarios y a otra gente más, y se repartieron millones y millones. Jacobo Regalado está, como quien dice, allí en un anonimato, pero está preso. Esa es la situación. Pues estos hombres entregaron al señor Mata, a Juan Ramón Mata Ballesteros. Está preso en los Estados Unidos. Es una extradición que no la contempla la Constitución. Se lo entregaron a Estados Unidos. Prácticamente la segunda, el segundo extrañamiento de un hondureño. El primero fue Hahnemann, el primer aeropirata. Vivió aquí en el barrio Guamilito de San Pedro Sula, su familia. Se tiró en un avión en la medianoche, cayó allí en las montañas de Lloro, fue a caer allá por Siempre Vivo, allí por Tela, traía un botín. El pisto nunca se supo si lo recuperaron o no lo recuperaron de un robo allá en los Estados Unidos. Y vea usted la recompensa que daban, lo hallaron, dicen, ahí en las cuevas de Taulabé. Se daba un dinero, no se sabe si el barbero, dicen que lo delató porque le pagó con dólares, si le dieron esa recompensa. Entonces, Ascona murió sin ese juicio por esa violación a la Constitución. Suazo Córdoba en iguales condiciones.
Bueno, pues sigue Rafael Leonardo Callejas. Por mucho que le hizo aquí el pueblo, por muchas cosas que se le señalaron, incluso Estados Unidos en una oportunidad lo regresó con una bolsita diciéndole que era un hombre que había cometido corrupción pública, pero al máximo nivel. Callejas hizo la primera devaluación que conmovió y que nos agarró completamente ignorantes y desnudos a los hondureños. Nadie sabía de qué era una devaluación y de repente las propiedades se vinieron, como quien dice, abajo, los precios. Pero de repente apareció todo carísimo, todo caro. Las casas, los terrenos, todo lo que son los bienes inmuebles sufrieron una sobrevaloración. Y ahora es casi imposible que nosotros en este territorio de más de 112,000 kilómetros cuadrados, con montañas, con ríos, con mares, con lagos, con lagunas, con quebradas, con riachuelos, con una diversidad de flora y de fauna, nosotros no lo podamos disfrutar, porque prácticamente son los intereses que se han dado de materia geopolítica para que Honduras no pueda ser completamente de los hondureños. Bueno, pues entremos al gobierno de Callejas. Tuvo que llevárselo a Estados Unidos y meterlo preso junto al que también fue dirigente de la FENAFUT por un escándalo en el fútbol denominado el FIFA Gate. Han devuelto millones y millones. Este señor Jawit, un simple y un pinche árbitro de la Liga Nacional de Honduras, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana apareció forrado, pertrechado de millones y millones de lempiras? Yo conozco aquí a reconocidos árbitros. Chulampín Cedillo murió completamente empobrecido, eso sí, lleno de dignidad. ¿Sabe cuál fue el último trabajo de Chulampín Cedillo? Era gestor de publicidad allí en el diario Tiempo. Él se desempeñaba en el mercado de San Pedro Sula vendiendo publicidad y nunca pudo tener esa barbaridad de dinero. Lo que tuvo fueron millones de amigos porque era un buen árbitro, era un hombre simpático, ocurrente, siempre con humor. Pero vean ustedes, Jawit, su familia no era para que le trasladaran esa barbaridad de dinero. Entonces, ¿qué? Era compinche, era como quien dice carnal de Rafael Leonardo Callejas. Allá están juntos en Estados Unidos, allá están pidiendo que los condenen aceleradamente y al menos Callejas ya no quiere andar ese aro allí en la pierna y quiere que lo devuelvan aquí en Honduras. Allá en Estados Unidos no le anduvieron con medias tintas. Bueno, pues pasaron los otros gobiernos, el del doctor Carlos Roberto Reina, allí quedó pendiente. Solamente hablemos del escándalo de los sextos Juegos Deportivos Centroamericanos, municipalidades, ministerios y el mismo gobierno. La gran hazaña de Carlos Roberto Reina fue haberle diezmado la autonomía a las Fuerzas Armadas de Honduras y haber quitado aquella cacería que ponía, como quien dice, en vilo a la juventud, los militares con aquellos camiones, con aquellos convoys de noche y de día, agarrando jóvenes en los barrios, en las colonias, en los pueblos, para el reclutamiento que siempre ha sido brutal, ese entrenamiento para guerra que no ha existido, porque cuando ha existido, digamos la de 1969, que fue la última denominada la Guerra del Fútbol, a Honduras le dieron una completamente humillada, una gran zarandeada de parte del gobierno de El Salvador. Y vean ustedes quién salvó a Honduras y quién salvó las castañas de las Fuerzas Armadas, que fueran aquellas grandes planillas de montón de soldados, millones y millones de lempiras saliendo del Tesoro Nacional y no habían soldados, no había quien defendiera ni quien tuviera aquellos fusiles. Fue el pueblo de Honduras el que tuvo que armarse de piedras, de palos, de machetes, sacar sus escopetas, sacar algunas pistolas y enfrentarse al ejército de los salvadoreños en aquel momento de julio de 1969. Esos entraron, esos tenían programado invadir Tegucigalpa, invadir San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés, Olancho, y esos, como quien dice, si tuvieran cultivos de maíz, de frijoles, de ayotes, esos tuvieran cafetales, tuvieran ganadería, porque sí que son buenísimos para la labranza de la tierra y que decir para la artesanía. Allí sí que El Salvador siempre se ha destacado. Ahora tienen un presidente bastante progresista, bastante popular y con un desarrollo. La economía de ellos está dolarizada. Allí el señor Nayib Bukele, que de vez en cuando le manda sus mensajes a Juan Orlando Hernández, le manda sus chinitas al gobierno de Honduras. Pues ahí está el gobierno de
de Carlos Roberto Reina, también cuestionado por actos irregulares. Y entonces pasemos al otro gobierno, hombre, al de Carlos Flores Bacusé. ¿Qué es lo que pasa con Carlos Flores Bacusé? Que el huracán Mitch lo salva de mayores cuestionamientos, pero ahí tiene eso de los escándalos, de los mismos donativos que llegaron del extranjero, que se perdieron de los batallones, que se perdieron de las sedes del COPECO, que ya existía para ese momento, de los comités de emergencia, de las millonadas de dinero que llegaron para hacer puentes, para hacer carreteras. Esto no lo podemos decir. Carlos Flores Bacusé tuvo el apoyo de los empresarios, de los mismos medios de comunicación, porque eso sí, ¿verdad? Aquí un aspirante presidencial y un gobierno tiene que estar en sintonía con la prensa, con los medios de comunicación, y eso es el caso de Manuel Zelaya Rosales, que él fortaleció la Radio Nacional de Honduras, fortaleció el canal. Ese proceso contra el abogado Russell Tomé le viene por haberle otorgado la frecuencia al gobierno de Honduras, es el canal 8, ¿verdad? Y ahí está el otro problema con el canal que era de la iglesia originalmente, el canal 11, y que por una jugada allí, una negociación de la compañía Cementos de Honduras y el canal de televisión, Rafael Leonardo Callejas le da la licencia a los Rosenthal, la compañía Estotel. Hablemos así puntualmente de cómo son las cosas. Pues acaba de darse ya la sentencia condenatoria, solamente le queda la instancia de la casación a los 3 comisionados de Conatel, que le entregaron la digital por un lado a Canal 11 y la análoga se la habían dado, dicen ellos, al señor Elías Aspura, la otra compañía. La Corte Suprema de Justicia dicen que los magistrados de Conatel cometieron irregularidades, que Conatel también es otro nido de corrupción, ha sido una sede de grandes irregularidades donde se reparten las frecuencias de radio, de televisión, las bandas de la telefonía, las bandas del sistema troncal, en fin, todo lo que es la comunicación social, desde ahí, desde Hondutel, y luego Conatel se le han repartido los liberales, los nacionalistas, la iglesia católica, la iglesia evangélica y los sectores pudientes. Los pobres en Honduras, no hay una radio sindical. La única radio cooperativa que tenemos, educativa, es la Radio 1, pero la han, como dice, molido, la han atacado, no la han dejado crecer. De ahí no tenemos emisoras comunitarias de gran proyección, emisoras de participación, eso no se ha podido dar. Pues veamos ustedes, allí nos vamos a encontrar a Ricardo Maduro Yoes del Partido Nacional, que logra recuperar el poder de los nacionalistas, y a ese hombre se le atribuyen, como quien dice, participaciones en la masacre de jóvenes, porque como a él en la candidatura le mataron al hijo, a Ricardo Maduro, entonces él, cuando ya llegó al poder, buscó una especie como de venganza, una persecución de jóvenes en todo el país, especialmente aquí en la costa norte de Honduras. Ese hombre salía con la policía, salía con las Fuerzas Armadas, madrugaba y anochecía buscando, decía él, a las bandas en aquel momento, porque se dio una ola de secuestros, de secuestradores, aquellos casos de los denominados de Don Lente. ¿Se recuerda usted ese caso de ese hombre que fue sentenciado, que fue condenado por la justicia de San Pedro Sula? Y hay otras bandas que aparecieron. Entonces, todas esas muertes están ahí en la impunidad. También hubo saqueos a los tesoros del país, una serie de situaciones. Allí fue presidente del Congreso Nacional Porfirio Lobo Sosa, porque oiga bien, todos los presidentes que ha tenido el Congreso Nacional de la República han sido enseguida presidentes de la República. El único que no llegó a la presidencia de la República fue Carlos Orvin Montoya. Carlos Orvin Montoya se le asigna que por indisciplina. El segundo que no pudo llegar a la presidencia de la República se llama Rodolfo Irías Navas, ahora metido en un gran escándalo de corrupción, en esa caja de las Pandoras. En todos los escándalos de corrupción siempre meten a Fito Irías Navas, un empresario de la radio y la televisión allá en La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Carlos Orvin Montoya, Rodolfo Irías Navas, y el otro que no llegó a la presidencia de la República desde el Congreso Nacional fue el profesor Rafael Pineda Ponce. De allí, Porfirio Lobo Sosa, desde el Congreso Nacional,
ahí con una chequera a la orden, llegó a ser presidente de Honduras. Hoy está con grandes cuestionamientos, su mujer está presa, a él lo acaba de denunciar el Consejo Nacional Anticorrupción por actos de corrupción de saqueos. Carlos Flores Bacusé fue presidente del Congreso Nacional, llegó a ser presidente de Honduras. Y ahora este señor Mauricio Oliva Herrera tiene un proceso, pero como el gobierno es nacionalista, el gobierno es azul, el mar es azul, el cielo es azul, pues también la justicia es azul y ahí lo tienen completamente relegado. Entonces nos vamos a encontrar con la era de Porfirio Lobo Sosa, la era de Roberto Micheletti Baín, la era de Juan Orlando Hernández, que siempre lo pasan mencionando, relacionando a grandes actos de crímenes, asesinatos, masacres, narcotráfico, narcoactividad, inconstitucionalidad, delitos de lesa humanidad. Entonces, prácticamente Honduras, dice la señora Gabriela Castellanos del CNA, no existe una institución que se toque, no existe un mandato gubernamental que se toque, no existe ningún partido político que se toque donde no haya acto de corrupción. Hasta el de más reciente fundación, usted medio le da un pinchazo con una aguja pequeñita y aparece allí la pestilencia. Al fin de la noche, desde San Pedro Sula, a través de Maya Televisión, con esta puntualidad y con esta energía para hablar desde la costa norte de Honduras, con un periodismo completamente diferente. Saludos, amigas y amigos. Después de esta mensajería, volvemos con ustedes. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas, entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente
da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Regresamos a la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras. Esta es la transmisión del noticiario Al Fin de la Noche. Sabemos que muchas personas no van a estar de acuerdo con el planteamiento que estamos haciendo, pero la mayoría lo aceptarán porque hay que ser bastante objetivos. Yo no puedo poner en salvaguarda a los gobiernos del Partido Liberal ante los del Partido Nacional, porque los dos han sido iguales. Nada más que el Partido Liberal se ha caracterizado por imponer la imagen y la etiqueta de su nombre, liberal. Y las dos cosas más terribles de los liberales son el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, que lo dan liberales contra un liberal. Es decir, el señor Elvin Santos la tenía garantizada, de un 26, un 36%, daban las encuestas contra Porfirio Lobo Sosa, y se fueron a elecciones en una era completamente de violencia, completamente militarizada, de toques de queda. Recuerdan ustedes, fueron las eliminatorias al Mundial, las selecciones que llegaron aquí a Honduras, completamente en pánico, militarizadas. Yo recuerdo una tunda que le dio Honduras a Costa Rica en el Estadio Olímpico, pero es que los jugadores ticos estaban pensando y habían vivido un trauma. Para llevarlos del hotel al estadio fue en medio de gases, en medio de violencia. Los jugadores miraron de cómo se golpeaban a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños en el pleno centro de San Pedro Sula. Entonces, el candidato presidencial de ese momento, Elvin Santos, se aprestó y no se pronunció a favor de Manuel Zelaya Rosales. Es decir, no defendió la democracia. Usted, ingeniero Elvin Santos, no defendió la institucionalidad, el liderazgo de la radiodifusión en la costa norte de Honduras. En ese momento lo tenía Radio 1. Nosotros le ofrecimos 1 millón de personas a Elvin Santos para que fuera a traer a Manuel Zelaya Rosales allá a la guardarraya, a la frontera con Nicaragua. No tuvo esa capacidad. Él prácticamente se dejó llevar por las cosas que le dijeron los poderes fácticos de este país y sobre todo por los lineamientos que le dio Estados Unidos. El presidente en ese momento, el señor Barack Obama, la encargada de toda la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton, ¿se recuerda usted? No lograron absolutamente nada. No se fue a nada el país y llegó solamente a perder. Porfirio Lobo Sosa sí que le dio una derrota a Elvin Santos, algo así de tigre con burro amarrado. Así se dice aquí en el país. Los liberales fueron llamados por el presidente Manuel Zelaya desde el exilio, porque lo mandaron a Costa Rica, no pudo volver a entrar aquí en el país. Esa es una historia que tiene que aparecer en el libro que está promoviendo Manuel Zelaya Rosales sobre su ingreso aquí al país. Se acusó o se señaló a Gianni Rosenthal de haber ayudado al ingreso por el lado de Omoa o por la frontera con Nicaragua de Manuel Zelaya Rosales, que primero lo hizo queriéndose meter a la ONU y luego terminó en la Embajada de Brasil. Así fueron este tipo de cosas que se dieron aquí en el país. Amigas y amigos, Zelaya tuvo que volver a salir ya en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa,
se tuvieron que hacer los arreglos pertinentes, porque durante estuvo allí Roberto Micheletti Baín, lo mantuvo encerrado, ¿se recuerdan ustedes? Entonces Porfirio Lobo Sosa firmó documentos, aquel documento de Cartagena de Indias, para que Manuel Zelaya Rosales saliera al país, a República Dominicana. Y allá pues anduvo de país en país hasta que nuevamente regresó aquí a Honduras, directamente a fundar el Partido Libre, que ha ido a elecciones en 2 ocasiones. La primera con Xiomara Castro, se habla que ganó el poder, ganó las elecciones pues, pero no le dieron el poder. La segunda en una alianza que hicieron entre 3 partidos, 2 configurados y legalizados, el Pino, el Partido Libre, y enseguida lo que fueron las huestes del Partido PAC de Salvador Narrala, el candidato presidencial fue de Narrala. Eso fue la figura esta de la reelección de Juan Orlando Hernández. Es lo que les digo yo, que todos estos presidentes que ha tenido Honduras y el que tiene en este momento, se habla pues que Juan Orlando Hernández, cuando deje el poder, va directamente al exilio a alguno de esos paraísos fiscales que tiene el mundo, o bien va a ir a la Tolva, o ahí al Pozo de Ilama, o allá en Moroselí, en el departamento del Paraíso, pero que tenga garantizada alguna paz, alguna libertad, eso es completamente dudoso. Allí Marvin Ponce, el asesor presidencial, manifestó que Juan Orlando Hernández, oiga bien, a confesión de parte, relevo de prueba, siempre le llamó la atención y que no le gustó que su hermano Tony Hernández andaba con amistades, con gavillas, como dicen allá en Santa Bárbara, con gavillas de mal andar. Entonces, que a él no le gustaba. Eso da a entender que Juan Orlando sabe y sabía perfectamente de las andadas y de las metidas en eso de la narcoactividad y el lavado de activos de su hermano Tony Hernández, y de otras irregularidades donde está mencionado su primo Samuel Reyes, donde está mencionado ese ministro de seguridad que tiene en este momento Julián Pacheco Tinoco, y donde están mencionadas todas las Fuerzas Armadas, donde está mencionada la Policía Nacional, y donde están mencionados a otros funcionarios que tiene el gobierno Juan Orlando Hernández, en este caso ministros, el mismo exalcalde, el mismo alcalde que tiene San Pedro Sula, Armando Calidonio, a cada rato lo pasan mencionando ahí en las redes sociales, en los medios de comunicación, entre los líderes, y esto es así, no se puede esconder, y uno pasa como quien dice ahí pendiente, pasa como quien dice en incertidumbre. Este país así es, si hay una gran corrupción, hay una gran descomposición, hay una gran vulgaridad, hay una gran fetidez en la población, especialmente los niños, los jóvenes. Hoy la moda es estar matando jóvenes, estar matando niños. Es el caso de esa niña allá en Choluteca, Stephanie López, la hija de Gabriel Quiroz. El otro cipote allí, siempre en el departamento de Choluteca, Wilfredo Moncada, 17 años de edad. El otro cipote que mataron allí en Yarumela, La Paz. Uno no lo puede extrañar, uno no lo puede dejar. Pues dice la directiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, que no existe una institución que se puye que no tenga corrupción. Incluso habla de los expresidentes, a los cuales les he dado yo un panorama en esta emisión, en esta transmisión. Tenemos a Gabriela Castellanos sobre estas declaraciones en un material que le tomamos al medio de comunicación Fides, que pertenece a la Iglesia Católica, que es sistemas de radio, de televisión, de comunicación social de la ciudad de Tegucigalpa, y con quien Radio 1 y esta alianza mantiene una estrecha colaboración, y por supuesto otros medios de comunicación, como lo es esta compañía Confidencial HN. Confidencial HN, la compañía mediática Fides, y otros medios de comunicación del CNA, que ha manejado la Caja de Pandora, la Red de Diputados, la Fe de Erratas, la Caja de la Dama, y otros escándalos más que van a llevar a prisión, que van a llevar a juicios, incluso extradición, a altos poporoilos, a gente poderosa, a gente olorosa en la política, tanto del Partido Liberal, del Partido Nacional,
y que no extrañe que de un momento a otro se llevan a alguien de la oposición, que con una gran solvencia, esta señora junto a la doctora Suyapa Figueroa de la plataforma de la defensa de la educación y la salud, tienen un gran liderazgo. Si alguno de los partidos, de los tres, quiere hacer una alianza y poner a esta señora en la punta, es seguro que les va a ir muy bien, aunque aquí en el país con esas trampas que se están haciendo, a propósito, el Congreso de Gracias que se inauguró el martes, que ha continuado el miércoles, se ha tenido zafarranchos, la denominada insurrección, bajo aire acondicionado del Partido Libre. Han tenido que hacer una sesión a matacaballo, a rajatablas, en medio de pitos, hasta humo, de bengala, escándalos. Se tomaron la mesa principal los diputados del Partido Libre. Hubo golpes de parte de la policía, de parte del ejército, de parte de la seguridad personal y privada del Congreso Nacional, especialmente el presidente Mauricio Oliva. Hubo allá enfrentamientos en la comunidad de Gracias, allá estuvo Maya Televisión. Estamos viendo allá al diputado y periodista Ronnie Martínez, que le dieron unos cuantos golpes, al diputado por el departamento de Cortés, al abogado Madrid, también recibió sus golpes, insultos, manotazos y acusaciones y requete acusaciones entre diputados del Partido Libertad y Refundación Libre y el Partido Nacional, especialmente. El Partido Liberal solo mandó un representante del departamento del Empira. Esto al cierre. Y la otra que yo quisiera destacar es el banquete que el martes 9 de julio brindó en el Hotel Real Continental la Embajada de Estados Unidos. Prácticamente la señora y coronel Heidi Fulton vino a despedirse de los empresarios. Ahí estaba Jorge Farag, que lo veo yo con un rostro y una identidad de político, de aspirante a la presidencia de la República, el presidente de la Cámara de Comercio. La otra contraparte de los árabes palestinos ya lo están cuestionando allí. Estuvo el alcalde Armando Calidonio de San Pedro Sula, sí, estuvo los líderes de la costa norte. No llegó el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Ángel Garachana Pérez. Muy bien, Monseñor, la gente así lo va a ver muy bien. Pastores evangélicos sabían, pero no del nivel alto de San Pedro Sula, de la costa norte. Ahí estuvo Maya Televisión dándole cobertura, parte de los invitados. Nos alegra mucho que Maya Televisión ha tenido una penetración, un liderazgo, una influencia en la costa norte de Honduras, especialmente en la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias por su atención. Será en la próxima audición, al fin de la noche, desde la costa norte de Honduras. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.